Bien, chicos, el día de hoy les voy a presentar el tema de temperatura, así que comenzamos. Primero, para empezar con este tema, hay que tener en claro lo que es la definición de temperatura. Entonces, para iniciar debemos preguntarnos qué es la temperatura. La temperatura es la propiedad de los cuerpos que permite determinar si están en equilibrio térmico con otros. Además, es una magnitud escalar debido a que es un número relacionado con la energía interna de los cuerpos. Para tener más claro este concepto, hay que saber las siguientes definiciones, como lo que es la energía interna. La energía interna es el número de moléculas que tiene un cuerpo, una velocidad. Por ejemplo, el agua. El agua es un cuerpo. Este cuerpo tiene moléculas las cuales van a estar en constante movimiento y poseen velocidad. Otra definición, la cual no se debe confundir, es la de calor. Yo tengo dos cuerpos, uno que está a 50 grados centígrados y otro que está a 10 grados centígrados. ¿Cómo se va a dar aquí la propagación de calor? Bueno, la propagación de calor se va a dar del cuerpo que tiene mayor temperatura al de menor temperatura. O sea, así. ¿Y el calor dónde está? Bueno, el calor es esta propagación. Es esa energía transferida de un cuerpo a otro. Entonces podemos decir que el calor es la forma de energía de tránsito que se propaga de un cuerpo a otro. Para que quede más claro, vamos a ejemplificarlo con el agua. Todos conocemos el estado del agua, que son el sólido, líquido y gaseoso. Cuando uno tiene hielo, lo que se puede ver es que su temperatura es baja, es decir, fría. Y sus moléculas, a diferencia de las otras, no se mueven, sino que están vibrando entre ellas. Pero ¿qué pasa si le aplicamos una fuente de calor o calentamos este hielo? Sus moléculas pasarán de vibrar a moverse, provocando que sus moléculas se separen, se muevan mucho más y aumente su temperatura. Y si permitimos que esta fuente de calor siga, el agua va a llegar a la ebullición, que es un punto donde el agua pasa a convertirse en vapor. En esta fase se aprecia un incremento de la velocidad del movimiento de las moléculas, donde están muchísimo más separadas y su temperatura se eleva a un nivel mayor de lo que se encontraba. Entonces, con esto podemos decir que la velocidad con que se mueven las moléculas de cada cuerpo determinará su temperatura. También que esta velocidad se da porque se le ha suministrado una fuente de calor. Lo que quiere decir es que a mayor calor, mayor temperatura. ¿Y cómo apreciamos esta temperatura? Bueno, existen dos formas. La primera es mediante el sentido del tacto, por el cual nosotros sentimos la energía interna de los cuerpos y la comparamos con la nuestra. Con esto podemos decir si un cuerpo tiene mayor o menor temperatura, como se puede apreciar en estas imágenes adjuntas, en la primera y en la tercera imagen. En cambio, en la segunda imagen, la energía se propaga por medio del calor hacia la palma de la mano. El segundo medio es un termómetro. Estos termómetros tienen un valor de temperatura debido a la variación de un parámetro termométrico. Dichos parámetros son longitud, densidad, presión, peso específico y volumen. El siguiente tema es la ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice esta ley? Si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. Yo tengo dos cuerpos, A y B. Estas dos tendrán una temperatura A y temperatura B respectivamente. Si los coloco en contacto con otro cuerpo C, con una temperatura C, estos van a propagar calor entre sí. Y si después de un cierto tiempo estos tres sistemas van a estar a la misma temperatura, significa que van a alcanzar el equilibrio térmico. Pero, ¿qué es el equilibrio térmico? Para ejemplificarlo mejor, tenemos dos manzanas, una temperatura de 9 grados centígrados y la otra a temperatura de 20 grados centígrados. Si las juntamos, la transferencia de calor será de mayor a menor temperatura. Y para la propagación de calor, hasta que su temperatura sea igual. Entonces, con esto, ¿qué podemos sacar de lo que es equilibrio térmico? El equilibrio térmico implica una igualdad de temperaturas y esta se alcanza cuando se finaliza la transferencia de calor entre distintos cuerpos. Siguiendo con la ley de la termodinámica, vamos a ejemplificarlo de otra forma. Esta vez tenemos dos recipientes y el cuerpo C ya no va a ser un bloque, sino va a ser un termómetro.
Si el termómetro C lo colocamos en el recipiente A, este va a registrar una temperatura A. Y si lo colocamos en el recipiente B, va a registrar una temperatura B. Si las temperaturas A y B son las mismas, eso quiere decir que la temperatura del termómetro C será la misma. Y si las tres son las mismas, entonces significa que están en un equilibrio térmico y entonces están cumpliendo la ley cero de la termodinámica. En el siguiente caso, vemos a una mujer que tiene un aumento de temperatura, o mejor dicho, tiene mucha energía interna. Para ello, ella se coloca una botella de agua fría, supongamos que está fría. Entonces, ¿qué va a suceder? La mujer va a ceder su calor a la botella hasta llegar a un equilibrio térmico, con el fin de que su energía interna disminuya. El siguiente tema son los termómetros. Los termómetros son instrumentos de medición de la temperatura. Para saber un poco de su historia, estos fueron inventados en 1592 por el italiano Galileo Galilei al experimentar con un vaso de vidrio. A él se le ocurrió hacer un termómetro de agua, pero se percata que no podría servir para cierto intervalo debido a una anomalía que había en el agua. Esta anomalía la examinaremos un poco más adelante. Los termómetros usan parámetros termométricos y escalas termométricas para determinar cuán alta o baja es la temperatura del objeto. Estas se clasifican en Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Las cualidades de un buen termómetro son la sensibilidad, precisión, reproducibilidad y rapidez. Todas estas cualidades son para que puedan servir de manera óptima y eficaz, para que sean fáciles de construir y salgan al mercado a un buen precio. A continuación tenemos algunos ejemplos. Tenemos lo que son los termómetros de mercurio, los de gas y los termómetros de resistencia eléctrica. También los termómetros sin contacto o pirómetros, los termómetros digitales y por último los termopar o par térmico. El tema a ver son las escalas. La temperatura puede ser medida por diferentes escalas termométricas y parámetros termométricos, los cuales se definieron a partir de puntos de referencia. Las más utilizadas son las temperaturas correspondientes a los cambios de estado. Entre las escalas más utilizadas están la escala centígrada o Celsius. Esta fue propuesta en 1742 por el astrónomo y físico sueco Anders Celsius. Esta mide la temperatura en grados Celsius. Su representación es la unidad del grado y la C mayúscula, y los puntos de referencia utilizados fueron la fusión de 0 grados centígrados y en la ebullición 100 grados centígrados. La otra es la escala Fahrenheit. Esta fue propuesta en 1724 por el físico Gabriel Fahrenheit, el cual dividió 180 intervalos iguales entre los puntos de fusión y ebullición. Mide la temperatura en grados Fahrenheit, la cual es representada por la unidad del grado y la F mayúscula, y esta es mayormente usada en los Estados Unidos. Y los puntos de referencia utilizados fueron en la fusión de 32 grados Fahrenheit y en la ebullición de 212 grados. Tenemos a la escala absoluta o Kelvin. Esta fue planteada en 1848 por el físico William Thomson y en 1968 fue llamada Kelvin en su honor. Esta principalmente es usada por los científicos porque nunca desciende por debajo del cero. Además es independiente de las propiedades de sus sustancias y los puntos de referencia que utilizó fueron en la fusión de 273 grados Kelvin y en la ebullición de 373 grados Kelvin. Esta escala es representada por la K mayúscula. Vamos a ver la relación que hay. Bueno, este es un termómetro y este es el nivel de referencia marcado. Entonces vamos a tener una temperatura de ebullición y una temperatura de fusión. Estas dos temperaturas con respecto al nivel de referencia van a estar a una determinada longitud. Para la temperatura de ebullición va a ser un L sub E y para la de fusión va a ser un L sub F. ¿Qué pasaría si nos piden una temperatura alterna? Bueno, esa temperatura también va a estar a una longitud con respecto al nivel de referencia. Y entonces, ¿con eso qué podemos hacer? Bueno, vamos a hacer una relación como la que aparece aquí. Esta es la relación que se extrae a partir de este apartado. Con esta relación vamos a ver cómo se comporta en la escala centígrada. El T de fusión y el de ebullición van a ser de 0 grados centígrados y de 100 grados centígrados respectivamente. Esto lo vamos a reemplazar y vamos a obtener este resultado. Si lo hacemos igual en los grados Fahrenheit, pero esta vez cambiando la temperatura de fusión y de ebullición, que siendo la de fusión de 32 grados Fahrenheit y la de ebullición 212 grados Fahrenheit. La reemplazamos en la relación y obtenemos este resultado. La relación que existe entre el centígrado y el Fahrenheit
es que al hacer este procedimiento vamos a encontrar el factor de conversión de los grados Fahrenheit. Y ahora vamos a ver cómo se comporta con la escala de Kelvin, con la relación que hemos encontrado. Al reemplazarlo, encontramos este resultado. En el Kelvin hemos utilizado la temperatura de fusión de 273 grados Kelvin y en la de ebullición de 373 grados Kelvin. Al relacionarlo con la escala centígrada, nos damos con la sorpresa de que nos encontramos como resultado al factor de conversión de los grados Kelvin. El siguiente que tenemos es la dilatación térmica, o también llamada expansión térmica. Esta es una transformación física que sufre un cuerpo que es ocasionado por un agente externo, donde el cuerpo cambiará su forma, área y volumen. ¿Qué es dilatación? La dilatación es la variación de las dimensiones de un cuerpo sólido, líquido y gas por efecto de la variación de la temperatura. En este caso lo examinaremos en los sólidos isotrópicos. Isotrópico significa que sus propiedades no dependen del sistema de referencia y no varía en una dirección referencial, sino que el sólido se dilatará por sus tres dimensiones, como se ve en esta imagen. ¿Qué pasa si se le quita la fuente de calor que provoca la dilatación del objeto? Bueno, la condición de la expansión térmica indica que éste debe regresar a su forma inicial, o sea, la forma que tenía antes que se le aplique el agente externo. Esta condición es muy importante del mismo modo desde fijarse en el tipo de cuerpo que se utiliza, porque si en la dilatación tengo un cuerpo conductor, este va a conducir calor. Por ejemplo, al calentar la cacerola, el calor se expanderá. Y si le agregamos un cucharón totalmente de metal, ese calor también lo hará por cucharón, yendo desde la parte más caliente hasta la parte más fría, hasta estar en un equilibrio térmico. Mientras que si uno tiene un cuerpo aislante, este no conducirá calor, pues al calentar la cacerola el calor se extenderá. Y si le agregamos un cucharón de madera, este calor también se expandirá por el cucharón yendo de la parte más caliente hasta la parte más fría, pero no permitirá mover los electrones de calor. Entonces lo que pasaría sería que solo se calentaría la zona donde está el calor, pues es la más cercana a ella. Siguiendo con el tema, estos son los tres casos de dilatación de sólidos con sus respectivas ecuaciones, y el coeficiente de dilatación dependerá del material utilizado. Estos son algunos ejemplos. La Torre Eiffel la coloqué porque durante el verano esta se vuelve más alta por la dilatación de su material. Otro ejemplo es el suelo de asfalto puesto entre cada bloque se coloca una pequeña partitura para que al dilatarse estos no se quiebren. Ahora veremos la dilatación del agua. El agua es líquida en el intervalo de 0 a 100 grados centígrados. Mientras va aumentando la temperatura, el agua se va dilatando. Pero en el intervalo de 0 a 4 grados centígrados ocurre algo. Mientras la temperatura aumenta, en vez de dilatarse, se va a contraer. A eso se le llama la anomalía del agua. Y esta solo ocurre en ese intervalo, porque después de eso, de 4 a 5 grados centígrados, el agua se sigue dilatando normalmente como cualquier líquido. Ahora vamos a analizar el cuadro de la densidad del agua en función de la temperatura. Vemos que el agua en una temperatura de 0 grados centígrados ya posee una densidad, la cual va a ir aumentando hasta llegar a su punto máximo, que es la temperatura de 4 grados centígrados, y después de ahí decae. Entonces, ¿qué pasa aquí? A medida que su volumen disminuye, su densidad está en aumento. Esto denota que la densidad es inversamente proporcional al volumen, y la consecuencia de esto es que al estar a 4 grados centígrados el agua alcanza su máxima densidad. Es por esa anomalía que no se puede preparar termómetros de agua. Además, esta temperatura de 4 grados centígrados es la óptima para la existencia de vida marina. Además, es en el intervalo de 0 a 4 grados centígrados, su coeficiente de dilatación será negativo. Por último tenemos las fatigas de origen térmico. Estas ocurren cuando una varilla se encuentra empotrada en paredes rígidas y al aplicarle un calor esta se dilatará por el aumento de su temperatura. Caso contrario, se va a comprimir cuando disminuya la temperatura. Estas dos opciones están basadas en el mismo ejercicio, pero con la diferencia de que en esta ocasión este es el ejercicio que hemos tomado y este es lo contrario. Vamos a ver con qué fórmula se podrá calcular dicha fatiga. Para lograr el equilibrio, la deformación de la barra, que está representada por esta flechita roja, a la deformación unitaria de la fuerza que impulsa la pared, que está representada por esta flechita verde, deben sumar 0, pues están contrarrestando. Para la deformación unitaria que provoca la barra, vamos a utilizar la dilatación lineal,
debido a que esta es una barra. Y vamos a despejar para formar la deformación unitaria y nos queda el coeficiente de dilatación por la variación de la temperatura. Ahora vamos a encontrar la deformación unitaria de la fuerza que produce la pared rígida. Para esto vamos a utilizar el módulo de Young, porque la fuerza de la pared es una fuerza deformadora. Entonces, de igual manera que hicimos acá, vamos a despejar el coeficiente de deformación unitaria y nos va a quedar esto. Para la deformación unitaria que provoca la barra va a ser alfa por la variación de temperatura más la fuerza sobre el área por el módulo de Young. Igual a 0, despejamos y como sabemos que fatiga es fuerza sobre área, nos va a dar este resultado. Entonces con esta fórmula vamos a hallar la fatiga térmica. Entonces, ¿qué concluimos de todo esto? Que la temperatura es diferente al calor, puesto que la temperatura solo es una magnitud escalar propia en todos los cuerpos, la cual puede ser medida por los termómetros en distintas escalas, utilizando el concepto de dilatación térmica, mientras que el calor es el proceso que transfiere energía de un cuerpo a otro o entre más, estando unido al concepto de equilibrio térmico, donde al juntar dos o más sistemas con distintas temperaturas, estos propagarán calor entre sí hasta que lleguen a una igualdad de temperaturas. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Les agradezco por su atención y espero que les sea muy útil. Muchas gracias.